Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 5. Marchando por la vida. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y hace décadas que soy periodista. Les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. Este quinto capítulo que nos ocupa ahora tratará de cómo los militares argentinos fueron perdiendo su poder poco a poco y de cómo la sociedad civil se organiza pensando en una futura democracia. Quedamos en el capítulo anterior en los dilemas éticos y morales que se planteaban los juristas filósofos. Para establecer una relación en el comportamiento de cada uno acorde. Encuentran en Raúl Alfonsín el candidato a la presidencia, un oyente interesado. A mediados de 1982 comenzó a reunirse periódicamente con el grupo que denominó Los Filósofos. A Alfonsín le interesaba sobre todo las implicancias de llevar a juicio a los militares que habían cometido las atrocidades, las cuales denunciaban reiteradamente las asociaciones de derechos humanos. Esto era lo que preocupaba también a Jaime Malamud Gotti y a Carlos Nino. Malamud Gotti así nos lo cuenta. Una cuestión era cómo reaccionaría el ejército y qué problemas podrían sobrevenir. Nino fue siempre optimista y yo más bien era pesimista. El tema era hasta dónde se podía juzgar. Al principio era juzgar a las juntas militares y a algunos generales. Carlos quería juzgar a unos 200 militares, yo pensaba en unos 20 o 30. Escuchemos a Carlos Nino. En esa época, Farrell, Malamud y yo nos reunimos con Caputo en las oficinas de la calle Perú. Allí nos enteramos que Alfonsín quería enjuiciar a los comandantes y los oficiales de más alto rango, pero se mostraba escéptico a enjuiciar a demasiados oficiales de rangos menores porque temía una reacción peligrosa por parte de las Fuerzas Armadas. Nuestra tarea era diseñar algún tipo de mecanismo legal para facilitar los deseos de Alfonsín. Hay que tener muy presente que los militares continuaban en el gobierno y tenían el poder que otorgan las armas, y esa situación no cambiaría al principio, ni siquiera con el gobierno democrático. Algo similar preocupaba a Malamud Gotti y a Carlos Nino. La nuestra era una idea moral, pero también política. Tenía que ver con la realidad de un país que de alguna manera debía empezar de vuelta. De todos modos, había que tener en cuenta que buena parte del país había apoyado a los militares. La sociedad argentina siempre está con el ganador. Muchos se hicieron militaristas para sacar ventajas. Entonces, mis temores iban más allá de los militares. Existían fuertes razones para restringir el castigo a aquellos que actuaron fuera de ciertos límites y otorgar a otros, quienes seguían órdenes, la oportunidad de cooperar en la reconstrucción democrática. Esta distinción se hacía especialmente relevante si el castigo no se comprendía como retributivo, sino más bien como una garantía del orden social futuro. Raúl Alfonsín iba acumulando poder, lo que aumentaba las posibilidades para competir en las elecciones nacionales. A pesar de la veda, Raúl Alfonsín se mueve tratando de asegurar su liderazgo en la Unión Cívica Radical. Para ganar tenemos que afiliar a la gente. La tarea de ahora es lograr que se unan al partido, sobre todo la juventud. Ese es el trabajo prioritario, afiliar. Alfonsín tiene claro que para ser el candidato para las futuras elecciones nacionales, primero tiene que obtener el apoyo total de su partido, la Unión Cívica Radical, la UCR. Hizo lo que nadie esperaba. La actividad política estaba prohibida, por lo menos en forma pública.
Sin autorización del gobierno, sin solicitar permiso a nadie, Alfonsín organizó un acto en el local de la Federación Argentina de Box, al que concurrieron miles de personas, sobre todo jóvenes, que aprovechó para afiliar al partido. ¿Querés que Alfonsín gane? Entonces firmá. Es para las elecciones internas, ¿no? Aquí tenés la planilla de afiliación. Pongo el documento también. El local se colmó de gente. La policía merodeaba por los alrededores aún sin recibir órdenes de reprimir. Para decirle al país que hoy más que nunca es necesario un radicalismo fortalecido para encarar los problemas de La orden de reprimir nunca llegó y el acto terminó en paz. El presidente general Viñone, para no quedar desautorizado, en ese mismo momento decretó que las actividades de los partidos políticos estaban permitidas. Para que nos conduzca a los comicios. La tibia apertura política se ensanchaba día a día, impulsada por los movimientos sociales y políticos. El partido Unión Cívica Radical se unificó con el liderazgo de Raúl Alfonsín, respaldado sobre todo por los miles de jóvenes que se afiliaron. El presidente Viñone fue realista y negoció con los políticos una fecha para realizar las elecciones nacionales. Y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. A pesar de la apertura, el gobierno militar era muy sensible con ciertos temas. El 5 de octubre de 1982, una multitud marchó por las calles de Buenos Aires. Líderes políticos y sociales se movilizaron junto a miles de personas reclamando por la aparición de los desaparecidos. Se la llamó Marcha por la Vida. Fue convocada por las madres de Plaza de Mayo, las abuelas y los organismos de defensa de los derechos humanos. A finales de ese mes de octubre de 1982 se produjo el hallazgo de fosas clandestinas en el cementerio de Gran Bur, en la provincia de Buenos Aires. Esto comenzó a revelar lo que había ocurrido con los NN, los desaparecidos, durante la dictadura militar. Nuevas marchas callejeras masivas se produjeron, esta vez convocada por una junta multisectorial y fue reprimida por la policía. Mientras tanto, Raúl Alfonsín realizó un acto en el estadio cerrado del Luna Park, donde además presentó a Víctor Martínez, su compañero de fórmula para las futuras elecciones nacionales. Ir a decirle que se quede tranquilo, porque de aquí a 1 año y meses va a haber un nuevo gobierno. Los principales partidos políticos se habían unido en la multipartidaria con el objetivo de apurar los tiempos políticos. El 16 de diciembre de 1982 convocaron a una marcha que fue reprimida por la policía, resultando muerto uno de los manifestantes. Y así terminó el año 1982, signado por la violencia, con saldos trágicos de muertos y heridos. Los políticos comienzan a tener una actividad intensa a pesar de las prohibiciones. Alfonsín ha incorporado a Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti, Genaro Carrió y Martín Farrell a su grupo de colaboradores. El candidato continúa muy interesado en los juicios para los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos. Lo que discuten los filósofos con Alfonsín y sus allegados es la posibilidad real de llevar a cabo estos juicios. Yo soy pesimista y miedoso. De entrada tiendo a pensar en los peligros que acechan. Mucho antes de los juicios, un comodoro que era abogado me había dicho:
Si ustedes siguen pensando en los juicios, no habrá elecciones o no habrá traspaso de poder. Este diálogo que nos cuenta Malamud Goti demostró las especiales circunstancias en que se desarrolló la apertura democrática. Los militares, a través del presidente Viñone, intentaron imponer ciertas condiciones. La guerra librada contra la subversión y el terror organizado. Esa contienda, grave y cruel, marcó huellas profundas en nuestra sociedad, pero por sobre todo arrojó un resultado. Dejó abierta la posibilidad de retornar al pleno imperio de las leyes de la República y de la democracia. Carlos Nino respondió inmediatamente a lo planeado por Viñone. Varios grupos rechazaron duramente el documento final y las leyes institucionales que lo acompañaban. Aún la Iglesia Católica, que excepto por valerosos obispos como de Nevares, Gesaine o Laguna, había permanecido silenciosa e indiferente durante la mayor parte de la represión, declaró a través de la Comisión Ejecutiva del Episcopado que las afirmaciones de la Junta no mostraban arrepentimiento suficiente por los errores cometidos y mostraba una inadecuada atención a cualquier tipo de reparación, ¿no? Raúl Alfonsín también tuvo una reacción inmediata ante este planteamiento militar, casi en solitario dentro del espectro político. Ítalo Luder, el otro principal candidato peronista, no emitió ningún comentario. No es la palabra final. Los actos ilícitos cometidos durante la represión deberán ser juzgados por la justicia. Esa justicia será la civil, común a todos los argentinos, y no se admitirán fueros personales contrarios a la Constitución. En esta definición de Raúl Alfonsín se intuía la influencia de los filósofos que lo asesoraban. ¿Cómo se desarrolló este proceso que culminó en la democracia? Lo escucharemos en el próximo capítulo de esta serie que titulamos Génesis, Juicio a las Juntas Militares Argentinas. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido una nueva entrega del ciclo Hechos que fueron noticia. Los espero. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Goti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.